Las soluciones posibles corresponden a tres categorías principales. ¿Qué hacer para evitar que se pierdan empleos? ¿Qué hacer para crear suficientes puestos de trabajo nuevos? ¿Y qué hacer si, a pesar de todos nuestros esfuerzos, la pérdida de empleos Evitar la supera pérdida con mucho general la de creación de puestos de trabajo es una estrategia poco interesante y probablemente insostenible, porque supone abandonar el inmenso potencial positivo de la IA y la robótica. No obstante, tal Las vez los normativas gobiernos gubernamentales pueden cerrar el ritmo efectivamente de el la paso a las nuevas automatización, tecnologías, a fin de reducir aunque los sean impactos viables que se desde el deriven punto de vista aquella comercial dar y tiempo a los lucrativas reajustes. desde el económico. La tecnología Por ejemplo, nunca es durante determinista. décadas hemos Y el dispuesto hecho de la de que algo tecnología pueda para crear un granjas de menú gado de órganos humanos con cientos de miles de con millones de granjas de dólares. cuerpos humanos Pero en las países leyes han impedido el libre subdesarrollados comercio de y una partes del demanda cuerpo casi humano. insaciable Y aunque de existe un compradores mercado ricos y negro de dichos desesperados. órganos, es mucho menor y se halla más circunscrito de lo que Reducir el cabría ritmo del esperar. Cambio, quizá nos proporcionaría tiempo para crear suficientes puestos de trabajo que sustituyeran a la mayoría de los que se perderán. Pero, como se ha dicho, el espíritu emprendedor económico tendrá que ir acompañado Los de una gobiernos revolución tendrán que en la intervenir, educación y la psicología, tanto para subsidiar un sector suponiendo educativo que los durante nuevos toda la empleos vida, no sean solo como para sinecuras proporcionar una red de gubernamentales, seguridad durante los probablemente inevitables exigirán periodos una de gran transición. pericia. Y a Si medida una que la expiloto IA de drones continúe de mejorando, 40 años los necesita empleados de humanos actualidad, deberán aprender este tipo de proyectos está está empezando a cambiar de ponerse en profesión. marcha Es muy en probable que Escandinavia, precise de donde mucha los ayuda gobiernos siguen el gubernamental lema para proteger protegerse a los y mantener obreros, a su no familia los empleos, durante dicho tiempo. Pero incluso si se dispone de ayuda suficiente del gobierno, ni mucho menos se da por descontado que miles de millones de personas sean capaces de reinventarse una y otra vez sin poner en riesgo su equilibrio mental. De ahí que, si a pesar de todos nuestros esfuerzos, hay un porcentaje significativo de la humanidad que El resulta primer paso expulsada es del reconocer mercado con laboral, honestidad que los modelos tendremos que sociales, buscar nuevos modelos económicos para y las políticos sociedades, que hemos heredado las del pasado economías son y las inadecuados políticas para afrontar poslaborales. este reto. Pensemos, por ejemplo, en el comunismo. A medida que la automatización amenace con sacudir el sistema capitalista hasta sus cimientos, cabría suponer que el comunismo podría reaparecer. Pero el comunismo no se generó para explotar este tipo de crisis. El comunismo del siglo XX daba por sentado que la clase obrera era vital para la economía, y los pensadores comunistas intentaron enseñar al proletariado cómo convertir su inmenso poder económico en influencia política. El plan político comunista exigía una revolución de la clase trabajadora. ¿Cuán relevantes serán estas enseñanzas si las masas pierden su valor económico y, por tanto, necesitan luchar contra la irrelevancia en lugar de hacerlo contra la explotación? ¿Cómo se inicia una revolución de la clase obrera sin una clase obrera? Algunos podrían aducir que los humanos nunca llegarán a ser irrelevantes desde el punto de vista económico, porque aun cuando no puedan competir con la IA en el puesto de trabajo, siempre se los necesitará como consumidores. Sin embargo, no está en absoluto asegurado que la economía futura nos necesite siquiera como consumidores. Las En teoría, máquinas y los podría ordenadores existir podrían una serlo economía en la también. que una compañía minera produzca y venda hierro a una compañía robótica. La compañía robótica produzca y venda robots a la compañía minera, que de ese modo extraerá más hierro, que se usará para producir más robots, y así sucesivamente. Estas compañías podrían crecer y expandirse hasta los confines más remotos de la galaxia. De hecho,
y cuanto Ya hoy en día necesitarán será ordenadores y robots algoritmos están ordenadores. empezando a funcionar No como requerirán clientes, humanos, además de como ni siquiera para productores. comprar sus productos. En la bolsa de valores, por ejemplo, los algoritmos se están convirtiendo en los compradores más importantes de bonos, acciones y mercancías. De forma parecida, en el negocio de la publicidad, el cliente más importante de todos es un algoritmo, el algoritmo de búsqueda de Google. Cuando la gente diseña páginas web, a menudo satisface el gusto del algoritmo de búsqueda de Google en lugar del gusto de un ser humano. Evidentemente, los algoritmos no tienen conciencia, de modo que, a diferencia de los consumidores humanos, no pueden disfrutar de lo que compran, y sus decisiones no están condicionadas por sensaciones y emociones. El algoritmo de búsqueda de Google no puede saborear los helados. Sin embargo, los algoritmos seleccionan cosas a partir de sus cálculos internos y de sus preferencias incorporadas, y dichas preferencias modelan nuestro mundo de manera creciente. El algoritmo de búsqueda de Google tiene un gusto muy refinado cuando se trata de ordenar las páginas web de vendedores por experiencia propia. Y entre estos, Cuando publico los un que libro, más éxito los editores tienen en me el piden mundo que escriba son una los que el descripción algoritmo breve de Google que sitúa usan para en la los primeros publicidad en puestos. línea, no los Pero que hacen cuentan los con un helados más experto deliciosos, especial, que adapta lo que yo escribo al gusto del algoritmo de Google. El experto lee mi texto y dice, no uses esta palabra, usa esta otra en su lugar. De esta manera, el algoritmo de Google nos prestará más De modo atención. que si los humanos no se Sabemos necesitan que si como somos productores capaces ni de como captar la consumidores, atención del algoritmo, ¿qué amparará su podemos dar por supervivencia sentado física que y su bienestar captaremos la de los psicológico? humanos. No debemos esperar a que la crisis irrumpa con toda su fuerza para ponernos a buscar respuestas. Entonces, ya sería demasiado tarde. Fin de enfrentarnos a las disrupciones tecnológicas y económicas del siglo XXI, necesitamos desarrollar nuevos modelos sociales y económicos tan pronto como sea posible. Dichos modelos deberían guiarse por el principio de proteger a los humanos y no los empleos. Muchos trabajos resultan fastidiosos Un y nuevo aburridos, modelo que y no vale despierta la cada pena vez más conservarlos. interés. Es la renta Nadie básica sueña con universal. convertirse en un cajero. La RBU propone En que lo que los tenemos que gobiernos graben a los centrarnos multimillonarios es en y a las satisfacer las empresas que necesidades controlan los básicas de la algoritmos gente y los robots, y en proteger y su que nivel utilicen el social y su dinero para pagar a autoestima. cada persona un salario generoso que cubra sus necesidades básicas. Esto atenuaría la pérdida de empleo de los pobres y sus problemas económicos, al tiempo que protegería a los ricos de la ira popular. Una idea relacionada propone ampliar la gama de actividades humanas que se consideran empleos. En la actualidad, miles de millones de progenitores cuidan de sus hijos. Los vecinos se ayudan mutuamente y los Si es ciudadanos así, organizan no habrá comunidades escasez de trabajo, sin que aunque los ninguna de estas ordenadores y los actividades robots valiosas sustituyan se a considere todos un los empleo. conductores, Banqueros quizás y sea abogados. necesario que accionemos La un pregunta, interruptor en desde nuestra luego, mente es y nos ¿quién demos cuenta evaluará de que y cuidar pagará de un estos niño empleos es, acabados sin de duda, reconocer, la tarea más importante dando por y hecho que exigente los del bebés de mundo? 6 meses no pagarán un salario a sus mamás? Probablemente el gobierno tenga que encargarse de ello. Dando por hecho, también, Alternativamente, que querremos que dichos salarios los gobiernos cubran todas podrían las subvencionar necesidades básicas servicios de una básicos familia. universales en Acabaremos lugar de en algo salarios. que no diferirá En mucho lugar de de la dar renta dinero a básica las universal, personas, que después comprarán todo lo que quieran, podrían subvencionar la educación gratuita, la atención sanitaria gratuita, el transporte gratuito, etc. En realidad, esta es la visión utópica del comunismo. Aunque el proyecto comunista de iniciar una revolución de la clase obrera podría estar ya anticuado, quizás Es todavía discutible si es seríamos mejor capaces de proporcionar a alcanzar las el personas objetivo una renta comunista por básica otros universal, medios, el paraíso capitalista,
o servicios básicos universales. El paraíso comunista. Ambas opciones tienen ventajas e inconvenientes, pero con independencia del paraíso que escojamos, el problema real es definir qué significan en realidad universal y básico.